Bueno, quiero hablar de un tema peliagudo. Buenas tardes, el conflicto judío-palestino. Y no sé si voy a ser capaz, porque no lo he preparado y es un tema extraordinario. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, por hacerlo rápido, hay una serie de antecedentes históricos obligatorios, de obligatorio conocimiento, si alguien quiere investigar este tema. Por citar, bueno, pues se puede citar el Estado judío de Theodor Herzl, me parece que es del año 1880. Hay otras obras. Pero todas giran en torno a la nueva idea, me refiero a nueva, una idea del siglo XX, que es la idea del sionismo. Todos giran en torno a la idea del sionismo. Claro, esto las potencias europeas, en un contexto prebélico, en un anticipo de guerra, que es la Primera Guerra Mundial, a las potencias europeas coloniales les viene muy bien. ¿Por qué? Porque los judíos, que desde aquella época ya eran empresarios, banqueros y eran personas con poder financiero, les abrirían paso a una Palestina que entonces no había tenido la explotación y la exploración bélica que ahora por parte, por ejemplo, de Estados Unidos, parece que era Oriente, lo que es la parte de China y tal, pues está medio interesando. Bueno, entonces el gobierno británico, desde luego, sí, utilizó el recurso de reconocimiento dentro de lo que son las relaciones públicas para reconocer un poquito por bajini el Estado judío. Claro, un Estado judío con un Estado palestino, yo no sé si por ver la situación ya por qué, pero que estaba aliado con los alemanes tanto en el Segundo Reich, que es el que corresponde con la Primera Guerra Mundial, como con el Tercer Reich, que es el que se corresponde con Adolfo Hitler. Entonces es la cuestión. Además, aprovechando la guerra, la Primera Guerra Mundial del 14 al 18, en el año 1917, no sé si estaba ya Winston Churchill, pero bueno, pues en un contexto en el que ya estaba Lenin peleando con los zaristas, eran las vísperas de la Revolución Soviética, contra los monarcas o los reyes zaristas, pues Churchill o el gobierno inglés de aquel momento, pero Churchill estuvo, creo que en ese momento, un poquito después, no sé, pues lo que hizo fue invadir el territorio palestino. ¿eh? Se lo dispuso, de hecho, al ministro de Asuntos Exteriores, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era Belfort o algo así, porque se escribió, pues, bueno, pues como unos manifiestos, porque tampoco es que fuera una cosa con membrete oficial del gobierno, no era una cosa muy oficial, era como unos manifiestos, ¿no? Primero prácticamente de invasión británica judía, de por qué el pueblo judío debía, y con este reconocimiento, como he dicho, de una patria judía en territorio palestino. Y a los palestinos, como digo, pues los invadieron. Además, que es una cosa curiosa, porque no los llamaban palestinos, los llamaban no judíos. Es decir, les pretendían quitar, los ingleses, su esencia, su denominación identitaria, que es una técnica muy psicológica, es muy psicológica. Y entonces luego además no había solamente palestinos, yo no sé si habría gitanos también, y habría otros pueblos, porque es una zona que tiene estados bastante pequeños, luego en aquella época, como estaban las potencias europeas, la interconexión del mundo, y había muchas otras etnias y pueblos. Se les llamaban no judíos, ¿no? Luego, claro, empezaron con unas malas prácticas bélicas, entonces la comunidad internacional, que entonces estaba mirando a Rusia, pero bueno, pues medio pidió explicaciones a Churchill, no sé qué. Y el mismo ministro Belfort eh, hizo un manifiesto, a mi juicio muy raro, como respetando los derechos de los palestinos, que él llama no judíos. Y para mí es que ahí se queda. Ahí se queda. Se le reconoce sus derechos, que entonces los palestinos eran un 70% frente al resto, que eran judíos y que hacían el 100%. ¿eh? Pero claro, estaba la potencia colonial, una de las más destacadas como es Inglaterra, detrás. Estados Unidos tampoco andaba muy lejos, ¿eh? Después de la Segunda Guerra Mundial, de hecho, ahí entra, en fin. Es un periodo y es un contexto de expansión colonial moderna, no como la del siglo XV con Cristóbal Colón o Américo Vespucci, ¿no? Es expansión militar moderna
con armamento moderno, ¿no? Estamos en pleno siglo XX. Bueno, esto es un poco la cuestión. Vamos a ver. Mi opinión personal. Conociendo todo esto, porque es que ahora hay muchas leyes yo no sé si muchas, pero desde luego aquí hay una ley de memoria histórica. Conociendo todo esto, ¿por qué gaitas tiene usted que estar revolviendo cada vez más aquello que ya se conoce? Porque es que la mejor memoria histórica es el conocimiento de la historia, tanto de nuestra historia como todas aquellas historias adyacentes por mutua influencia. Ojo al dato, ojo al dato. Entonces es la cuestión. El problema es que se desconoce la historia. Y cuando se desconoce la historia no sabes cómo solucionar esos problemas que el pasado te ha generado en el presente. Y eso es muy importante. Y por eso tenemos políticos y expertos en relaciones internacionales, embajadores y diplomáticos tan imbéciles. Entonces, conociendo todo esto, teniendo en cuenta, porque hay que ser realista, inteligente, teniendo en cuenta todo esto y teniendo en cuenta que el pueblo palestino, por diferentes causas también que tienen que ver con los resultados de la Segunda Guerra Mundial, no han tenido, incluso a día de hoy, todas las migraciones posteriores y tal, pero no han tenido aún a día de hoy un desarrollo económico, administrativo, un desarrollo bélico, como sí que lo ha tenido el pueblo judío, ¿no? Lo que es Israel, vamos, el Estado de Israel, si así se le puede llamar, es vanguardia en industria alimentaria, industria cárnica, están siendo los primeros en... Yo es que esto no lo entiendo mucho, pero es como generar tejido comestible, vamos, un filete, pero en base a células de una vaca de por ahí, más o menos. Son vanguardia en cuestiones culturales. Por ejemplo, hay una arquitectura que se caracteriza por ser blanca, muy blanca, porque es una zona del Mediterráneo evidentemente muy soleada. Y es una arquitectura, bueno, es bastante práctica, aunque es muy estética, es muy funcional, ¿no? Son vanguardia, por ejemplo, en temas LGTB. En Tel Aviv se reúnen los homosexuales allí, que hay un orgullo estupendo, ¿no? Que son, como se dice en inglés, yo es que no sé decirlo, pinkwashing, que es como, quiere decir un lavado rosa, como lavar la cara para quitar las manchas, ¿no? Más o menos. Cuando siguen con los problemas con los palestinos, con el pueblo palestino. Pero al mismo tiempo, por otro lado, reciben mucho turismo, son condescendientes, por ejemplo, con el consumo de marihuana, etcétera, etcétera. Bien. Teniendo en cuenta que se conoce ya la historia, esos antecedentes, y teniendo en cuenta el presente, que es fruto directo de esa historia, ¿por qué no hacemos un presente pensando en el futuro? Si es beneficio mutuo, hay que ser consecuente con la historia. Los judíos nunca han tenido una patria, pero eso no justifica determinadas cosas tampoco. Si es bueno y es positivo para ambos pueblos, porque unos pueden tener una patria y el otro pueblo puede también vivir en paz. Creo que en total es una población de en torno a unos 14 millones, y esa zona, no solamente de lo que es Israel y Palestina, sino de otros países, tiene como mucha concentración poblacional en lugares muy concretos, muy específicos, ¿no? Pero hay otras muchas partes pues bastante vacías y bastante abandonadas y tal, ¿no? Es un problema demográfico. Entonces no sé cómo se repartirían esos 14 millones de palestinos y judíos, pero que creo que tampoco es tan complicado. Establecer un territorio común. Establecer una binacionalidad. Que uno en su DNI y en su pasaporte ante el mundo es tanto judío como palestino. Establecer una administración y una institucionalidad común, evidentemente. Una lengua común. Establecer unos valores, un acervo comunitario común, un estado de bienestar, una moneda común, una política fiscal, que yo allí no sé cómo la tendrán, pero una política fiscal común, apertura del comercio interno, porque muchas veces pensamos que en el otro lado del mundo se va a vender más. Hay países y sobre todo hay corporaciones privadas que sí. Pero por ejemplo, Inglaterra y España son los dos principales socios comerciales la una de la otra, aun con todas las ventas que tenemos ambos países con Estados Unidos. Pues los principales socios comerciales mutuos es Inglaterra y España, ¿no? Entonces el comercio, bueno, pues que puede empezar con un proceso como todo en la vida y que se puede desarrollar
entre un Estado binacional palestino y judío puede ser muy productivo. Además, están cerca del canal de Suez, en el Mediterráneo, Europa, Turquía, norte de África, los países del petróleo, como Dubái, como Qatar, los Emiratos, Arabia. ¿Eh? No tiene lejos un gigante comercial como es China, como es India, como es incluso Japón. ¿Eh? El Mar Rojo, en fin. Sudeste asiático, Australia, que es otro de los grandes países capitalistas de la actualidad, pues tampoco es que esté tan lejos, ¿no? Entonces yo de verdad que no entiendo muy bien por qué no se establecen unos lazos de cooperación, una cultura común, que al final es en lo que se basa el liberalismo, ¿no? En la coexistencia pacífica, con mutuos beneficios de mutuos acuerdos. ¿Eh? Claro, es un conflicto que tampoco se soluciona en un momento, porque esto es un conflicto pues que ya tiene 100 y pico años, ¿no? Pero bueno, las potencias occidentales yo creo que tienen una responsabilidad también, porque al final hubo mucha falacia política. Hubo mucha falacia política en el ámbito de las relaciones internacionales. Y eso, pues hay gente que puede querer olvidarlo. Pues claro, pues sí, desde luego que puede querer olvidarlo y le puede venir bien y le puede interesar. Pero es que eso está escrito y eso está en los anales de la historia. El problema es que la gente no lee historia y es por esto que no interesa que la gente aprenda historia. Pero las potencias occidentales que considero que tienen una obligación, un deber moral, bueno, pues se pueden ofrecer a mediar. Desde luego, si yo fuera el presidente del gobierno, desde luego, sin pensármelo dos veces, me ofrecería a mediar en Madrid para poder traer paz, unión, progreso y prosperidad a un pueblo y un futuro. Y son dos pueblos en uno, como el detergente. Entonces, bueno, esto yo no sé cómo incluirlo en el programa electoral. Yo creo que no se puede hacer porque requiere pues un compromiso multilateral de muchos actores, ¿no? Tanto en nuestro país como en Europa, entre el pueblo judío, el pueblo palestino, etcétera, etcétera. Pero es una simple reflexión, desde luego debatible y cuestionable, que yo quería compartir con vosotros porque además me la habían pedido en estos días. Bueno, pues muchas gracias.